Bienvenidos a Factor Sorpresa. Soy Laura Hernández y en esta ocasión te estaré presentando el resumen del 9 al 13 de agosto. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, finalmente se va. La renuncia de Cuomo entra en vigencia en 13 días. En un discurso televisado antier, el gobernador dijo: "La mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a gobernar". Pero durante su discurso de renuncia, Cuomo continuó negando cualquier acusación sexual en su contra. 11 mujeres le han acusado de conducta sexual inapropiada y el informe del fiscal general del estado tiene los detalles. Sin embargo, Cuomo afirmó que, abro cita, "En mi mente nunca he cruzado la línea con nadie, pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha vuelto a trazar la línea". También dijo que cree que todo el escándalo de acoso sexual tiene motivaciones políticas. Y probablemente sí tiene motivos políticos, pero eso no significa que Cuomo no haya acosado sexualmente a estas mujeres. Y todos sabemos que hay razones más serias para que se vaya. Su desastrosa orden en un asilo de ancianos puede haber causado la muerte de miles de personas mayores y su oficina intentó encubrir esto. Aún así, el anuncio de la renuncia de Cuomo ha sido una sorpresa para muchos. La meteoróloga senior de Fox News, Janice Dean, cuyos suegros murieron después de la orden del hogar de ancianos, ha estado luchando para responsabilizar a Cuomo. Dean dijo que está sorprendida por la noticia. Ella pensó que Cuomo seguiría culpando a todo y a todos los demás, como lo hizo por su decisión en el hogar de ancianos. Y luego hizo lo mismo con la investigación de acoso sexual. Dean dijo que creía que finalmente llegó esto y que era una intervención divina. La Procuradora General de Nueva York, Letitia James, publicó un informe la semana pasada que indica que Cuomo participó en la conducta sexual inapropiada de 11 mujeres. Aunque esto es apenas una noticia, el gobernador había sido bombardeado con una ronda de acusaciones sexuales a principios de este año. El informe del 3 de agosto era, sin embargo, oficial. A la luz del informe, el aliado de Cuomo, Joe Biden, se retractó de su apoyo al gobernador ese mismo día. Llamó a Cuomo a dimitir y murmuró que podría llegar a un juicio político. Luego supimos, el 9 de agosto, que la Asamblea de Nueva York había comenzado las deliberaciones sobre una investigación de juicio político contra Cuomo. Todo esto parece ser un acto bien coordinado para destituir al rey de Nueva York de su cargo. Recuerden, la propia James se encuentra entre los fiscales menos confiables. Su ascenso a la cima de la escena política de Nueva York también fue ayudado en gran parte por su investigación altamente publicitada sobre el presidente Trump. Su oficina persiguió a Trump por su supuesta participación en la violación del Capitolio del 6 de enero y lanzó una investigación criminal maliciosa sobre la organización Trump. Esas investigaciones fueron verdaderamente motivadas políticamente. Siguiendo este precedente, la investigación contra Cuomo podría ser una decisión política. De lo contrario, valdría 1000 veces más el esfuerzo de analizar el escándalo del asilo de ancianos. A pesar de que a Cuomo se le dio una salida fácil, tiene la opción de renunciar pacíficamente sin cargos criminales. Su partido aún ofreció a la gente algo de alivio después de su mandato de 10 años. La vicegobernadora Kathy Hochul, una demócrata de 62 años y ex miembro del Congreso, asumirá el cargo de gobernadora. Ahora vayamos a Arizona. El destino de otro funcionario demócrata es mucho más terrible. El senador estatal Tony Navarrete, de 35 años, está acusado de abusar repetidamente de un niño con el que vivió durante varios años. Navarrete fue arrestado por 7 cargos de delitos graves el 6 de agosto por presuntos delitos sexuales contra niños. Si es declarado culpable de todos ellos, enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 49 años. Básicamente, el resto de su vida estaría en prisión. La senadora republicana estatal Kelly Townsend podría ser la primera funcionaria electa en decir algo al respecto de manera pública. Ella dijo en un tuit: "Tomaré la posición de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, si es cierto, no quiero volverte a ver nunca más. Rezo por sus víctimas y exijo que se haga justicia en toda su extensión". Además de los republicanos, el Partido Demócrata de Arizona, los caucus demócratas del Senado, los legisladores demócratas y el caucus legislativo LGBTQ de Arizona pidieron la renuncia de Navarrete. El Partido Demócrata de Arizona dijo en un comunicado: "Si bien todos en este país tienen derecho a un juicio justo,
Los funcionarios electos deben cumplir con los más altos estándares éticos. Dada la gravedad de los cargos por delitos graves contra Navarrete, el Partido Demócrata de Arizona está pidiendo su renuncia inmediata. Ayer, 5 días después de ser detenido, Navarrete dimitió con efecto inmediato. En un correo electrónico enviado a los periodistas, el ex senador dijo que renunciaba para poder dedicar su tiempo a demostrar su inocencia. ¿Eres un amante del vino? Entonces tienes que conocer el vino We the People. Esta bodega con sede en California está dedicada a los valores conservadores. En sus propias palabras, su vino está hecho por estadounidenses para estadounidenses. La compañía quiere reflejar lo que ven como la identidad excepcionalmente diversa de los conservadores de todo el país. La compañía ya causó sensación en las redes sociales con su anuncio. Millones de personas han visto el comercial que comienza con el expresidente Ronald Reagan diciendo a todos sus compatriotas estadounidenses: parece que algunas cosas han cambiado. El anuncio muestra rápidamente una serie de cuestiones urgentes en la nación, como el aborto, la teoría crítica de la raza, la afirmación de la supremacía blanca y la desfinanciación de la policía. Luego, les recuerda a todos que esos llamados movimientos de justicia social ya no reflejan los valores estadounidenses que se centraban en la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de empresa. Les recuerda que Estados Unidos fue el primer país en la historia de la humanidad que realmente invirtió el rumbo del gobierno con 3 pequeñas palabras: We the people, nosotros el pueblo. En una entrevista en Fox News, el director ejecutivo Ryan Coyne destacó la libertad de expresión. Dijo que muchas grandes corporaciones ahora creen en la cultura de cancelación, pero la mayoría de los estadounidenses valoran la libertad de expresión y quieren que las marcas corporativas la defiendan. Quiere tener una empresa que refleje los verdaderos valores estadounidenses y el vino es una excelente manera de unir a las personas. La popularidad de los vinos de We the People lo dice todo. La empresa vende decenas de miles de botellas todos los días. El equipo de Coyne trabaja las 24 horas al día para mantener un inventario alto y anima a todos a unirse a su club de vinos. Más importante aún, una parte de las ganancias se destina directamente a apoyar causas que reflejan lo que representa la comunidad de We the People. ¿Recuerdas a los demócratas de Texas que huyeron? Bueno, pues ahora podrían enfrentar el arresto cuando regresen. La Corte Suprema de Texas anuló el martes una orden de un tribunal inferior que habría detenido los arrestos de los legisladores. El presidente de la Cámara de Representantes, Dave Phelan, y el gobernador Greg Abbott pidieron a la Corte que revocara la orden. Argumentaron que la Constitución de Texas faculta a la legislatura para obligar a la asistencia de sus miembros. En respuesta, los demócratas dijeron que lucharán por una orden judicial temporal a nivel de la Corte de Distrito. Mientras tanto, algunos legisladores demócratas están de regreso a Texas y algunos se han ido de Washington. El gobernador Abbott ha ordenado otra sesión legislativa especial para este mes. Además de los 2 proyectos de ley de la integridad electoral, la reforma de la fianza, los beneficios para los maestros jubilados y las reformas de los servicios de protección infantil son algunas de las otras tantas medidas importantes sobre la mesa para la sesión especial. Ahora veamos algunos datos interesantes sobre el COVID. El 19 de julio, el Reino Unido eliminó casi todas las restricciones restantes del COVID. El gobierno británico se enfrentó a fuertes críticas por la decisión, ya que la variante Delta estaba en aumento en el país. Algunas proyecciones hechas por expertos y críticos advirtieron que el plan de reapertura de Johnson llamado Día de la Libertad impulsaría los casos de hospitalizaciones y muertes para explotar a un nivel catastrófico. Pero sucedió lo contrario. Los casos diarios en el Reino Unido disminuyeron significativamente alrededor de los días en que se levantaron las restricciones y las cifras se han mantenido en un nivel mucho más bajo. La tercera ola para el Reino Unido, impulsada por la variante Delta, no se parece en nada a las 2 primeras. Las oleadas anteriores provocaron en el país casi 130,000 muertes, mientras que en el pico de enero se produjeron hasta 80,000 casos diarios y 1,300 muertes diarias. En contraste, el pico de julio de 60,000 casos diarios no provocó más de 78 muertes en un día. Hasta ahora, más de 47 millones de personas han recibido una primera dosis de vacuna, casi el 90% de la población adulta y alrededor de 39,5 millones, que es el 75% de los adultos, han recibido ambas dosis. Al parecer,
La vacunación ha demostrado su efectividad, pero también nos dice que no sabemos cuáles son las mejores formas de contener el virus. Al menos se demostró que las predicciones de los llamados expertos y críticos eran erróneas. Si la experiencia del Reino Unido dice que las restricciones, como los mandatos de mascarilla, no son útiles para frenar la propagación de la enfermedad, ¿por qué los CDC seguirán presionando a todos los vacunados y no vacunados para que sigan usándolas? La propia agencia de salud no tiene datos que la respalden. Los estadounidenses deberían exigir la evidencia detrás de tales decisiones, particularmente en el tema del uso de mascarillas. La administración Biden ha estado empujando a las personas que ya contrajeron el virus y se recuperaron para que también se vacunen. ¿Pero es esto necesario? Pues un nuevo estudio publicado a mediados de julio muestra que las personas que se han recuperado del COVID-19 conservan una inmunidad amplia y eficaz a lo largo plazo contra la enfermedad. El estudio es una colaboración entre el Centro de Investigación de Cáncer Fred Hutchinson en Seattle y la Universidad de Emory en Georgia. Los investigadores observaron a unos 250 pacientes con síntomas leves a moderados por infecciones de COVID-19 durante un periodo de más de 8 meses. Descubrieron que la respuesta inmune de los pacientes al virus se mantuvo fuerte y duradera. De hecho, la respuesta inmunitaria aumentó con la gravedad de la enfermedad y con cada década de edad. La inmunidad que proviene de una contracción natural también es amplia. Además de producir una serie de anticuerpos contra el virus, el sistema de defensa del cuerpo activa ciertos glóbulos blancos para establecer la memoria inmunológica, lo que significa una defensa más sostenida contra la reinfección. El estudio no mencionó específicamente la variante Delta, pero sí dijo que es probable que los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 también posean inmunidad protectora contra algunas variantes. Los pacientes mostraron una mayor inmunidad contra el SARS-CoV-1, un pariente cercano del coronavirus actual. El equipo de investigación continuará monitoreando a los mismos pacientes durante los próximos años para completar el estudio. El autor principal del artículo, Raf Hamed, de la Universidad Emory, dijo que vieron indicios en esta parte del estudio de que la inmunidad natural podría continuar. Existe un argumento de larga data de que las personas que se han enfermado y se han recuperado del coronavirus disfrutan de inmunidad natural. Más importante aún, este estudio dice que dicha inmunidad natural es más inteligente y duradera que las vacunas de ARNM actuales. No debemos subestimar lo que puede hacer el cuerpo humano. Al mismo tiempo, nuevos datos de Israel dicen que la capacidad de la vacuna Pfizer para prevenir infecciones cae drásticamente contra la variante Delta. En las últimas 6 semanas, Israel ha visto un aumento continuo de casos de COVID y hospitalizaciones, debido a la variante Delta. El país fue uno de los primeros en implementar una programación de vacunación masiva y Pfizer es la única vacuna que fue aprobada. Sin embargo, los datos de julio del ministro de Salud israelí sugieren que la protección de la vacuna Pfizer disminuyó. Su capacidad para prevenir las infecciones por COVID-19 se ha reducido del 90% a aproximadamente el 40%, aunque los niveles de protección contra enfermedades graves siguen siendo altos. Un director médico de un hospital de Jerusalén, el Dr. Kobi Habib, dijo del 85 al 90% de las hospitalizaciones son en personas completamente vacunadas y el 95% de los pacientes con afecciones graves han sido vacunadas. Estos números son extremadamente altos, mucho más altos que la tasa de vacunación del país. El 62% de los israelíes han sido completamente vacunados, pero los datos dicen mucho de que hay mucho más casos de avance que las infecciones de los no vacunados. Para abordar la nueva ola de la variante, Israel también volvió a imponer un requisito del uso de cubrebocas. ¿Pero puede realmente el uso de cubrebocas contener la propagación del virus? El ex asesor de COVID de Biden reconoce que las mascarillas o los cubrebocas de tela que la mayoría de la gente usa no son muy efectivas. Michael Osterholm es el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Él se desempeñó en la Junta Asesora Transitoria del COVID-19 de Joe Biden antes de que Biden asumiera el cargo. El viernes, Osterholm hizo algunas reafirmaciones raras en CNN. Él dijo, y abro cita, hoy sabemos que muchas de las cubiertas de tela, los cubrebocas de tela para la cara que usa la gente no son muy efectivas para reducir el movimiento del virus hacia adentro o hacia afuera.
necesitamos hablar sobre un mejor uso de mascarillas. Y bueno, pero piensa en esto. En 18 meses después de la pandemia, ¿los expertos todavía están debatiendo sobre la efectividad de las mascarillas? Estudiar las mascarillas es una tarea mucho más fácil que hacer las vacunas. El hecho de que los CDC, no puedan proporcionar una respuesta concluyente sobre cuán efectivas son las mascarillas en sí, realmente es preocupante, ¿no creen? Antes de continuar, te invito a darle me gusta a esta emisión, así como suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. También puedes compartir nuestros programas con tus familiares o tus amigos. Esto impulsa nuestro proyecto para que llegue a más personas y así podamos seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Ahora entremos en detalles sobre el proyecto de ley de infraestructura. Ya les contamos que el fin de semana se vivieron días intensos y agotadores en el Senado. El domingo los senadores votaron para poner fin al debate y la votación final sobre el proyecto de ley será hoy martes. 18 republicanos se unieron a los demócratas para promover la legislación. Esto es una señal de que el proyecto de ley puede obtener suficientes votos para ser aprobado. El senador republicano Bill Hagerty lidera el esfuerzo de tomar todo el tiempo necesario para debatir y enmendar el proyecto de ley. Dijo que el procedimiento legislativo se apresuró y que el Senado no tuvo la oportunidad de profundizar y comprender su sustancia o ramificaciones económicas. La Oficina de Presupuestos del Congreso estimó que el proyecto de ley aumentaría los déficits en aproximadamente $250 millones. Un modelo de presupuesto de la Universidad de Pensilvania también encontró que el proyecto de ley no crearía ningún crecimiento económico significativo. A pesar del hecho de que muchas de las enmiendas ni siquiera fueron examinadas, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, presionó a los senadores el sábado diciendo que los demócratas quieren terminar este proyecto de ley lo antes posible y que básicamente, esto se los contamos ayer, podrían hacerlo por las buenas o por las malas. No hay mucha información sobre el contenido real del proyecto de ley. Los senadores han leído 2.700 páginas. Schumer no les dio la oportunidad de preocuparse por otras cosas o hablar con los reporteros. Sin embargo, salieron un par de cosas dubiosas. El proyecto de ley dirigirá al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, a establecer un programa piloto para una nueva iniciativa de impuestos federales sobre cada milla conducida por cada estadounidense. Este programa piloto refleja el creciente problema de los funcionarios gubernamentales por el éxito de una conducción más eficiente en el consumo de combustible. Una mayor eficacia de combustible significa menos gas consumido, lo que a su vez significa una disminución de los ingresos del impuesto federal sobre cada galón comprado. Como resultado, el Congreso ha tenido que apropiarse casi $150 mil millones de los ingresos generales en los últimos 8 años para complementar el decreciente Fondo Fiduciario de Carreteras, el HTF. El HTF se utiliza para pagar la construcción y el mantenimiento de carreteras y puentes, así como los sistemas de tren ligero y autobús en las grandes ciudades. La nueva propuesta de impuestos sobre el kilometraje puede ayudar a aumentar los fondos para el HTF, pero también podría poner en una gran desventaja a las personas que viven en los suburbios distantes y conducen para trabajar. Serían afectados doblemente, ya que de por sí todo el mundo ya paga un impuesto a la gasolina. Además, el paquete de infraestructura requerirá que todos los autos nuevos estén equipados con un sistema de monitoreo de alcohol que detecte de manera pasiva y precisa el nivel de concentración de alcohol en la sangre del conductor. Tal sistema podría obtener la información de las yemas de los dedos del conductor o probar y aislar el aire exhalado por el conductor. Esto puede parecer algo bueno al principio. Atrapará a los conductores ebrios, podrías decir. Pero ¿quién sabe qué más haría un sistema de este tipo? Puede recopilar mucha más información sobre usted y los pasajeros. Imagínese si a todos se les pidiera que instalaran un sistema de monitoreo en casa. Esto es lo mismo. Tu coche ya no será un espacio privado. Para los senadores, leer las 2.700 páginas en 10 días ya es de por sí muy difícil, y mucho menos estudiar todas las implicaciones de cada disposición. Si a los senadores se les pide que voten sobre un proyecto de ley que no entienden completamente, lo más lógico es que deberían votar en contra. ¿No cree usted? Los incendios forestales en California pueden aplastar las posibilidades del gobernador Gavin Newsom de sobrevivir las próximas elecciones. El Dixie Fire ha estado en curso durante 27 días. Hasta ahora, el fuego ha quemado más de 480,000 acres, destruyendo cientos de edificios y comunidades enteras. Solo se ha contenido el 22%.
El alguacil del condado de Plumas, Todd Jones, dijo que la situación sigue siendo algo impredecible. Según el total de la superficie quemada, el Dixie Fire es ahora el segundo incendio forestal más grande registrado en la historia del estado. El mayor fue el incendio del complejo de agosto del año pasado, más de 1 millón de acres quemados. Si nos fijamos en los 10 incendios forestales más grandes de California, ¿qué creen? 6 de ellos ocurrieron durante el mandato del gobernador Newsom. Pero el gobernador ha sido bastante activo en sus esfuerzos de prevención de incendios. En su primer día completo en el cargo, el 8 de enero del 2019, Newsom se paró ante las cámaras vestido en jeans y tenis y declaró la guerra a los incendios forestales. Como el cambio climático supuestamente estaba provocando incendios más frecuentes, feroces y de mayor alcance que nunca, Newsom afirmó que la respuesta del Estado fundamentalmente tenía que cambiar. Ese día firmó una orden ejecutiva radical para revisar el enfoque de prevención de incendios forestales del gobierno. Han pasado 2 años y medio y los incendios forestales de California se han vuelto aún más salvajes. La realidad no coincide con lo que él prometió y con lo que afirmó haber logrado. Al parecer, al gobernador le gusta decir grandes palabras, pero realiza pocas acciones. Una inmersión profunda del Capital Public Radio en el asunto descubrió que Newsom engañó al público sobre sus logros. Muchas de las tergiversiones del gobernador giran en torno a 35 proyectos prioritarios. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California los lanzó como resultado de la orden ejecutiva de Newsom. Oficialmente, los proyectos totalizaron alrededor de 90,000 acres para tratamientos de reducción de combustible. Eso está muy por debajo de la cantidad necesaria para cambiar las perspectivas de los incendios forestales del estado, según dicen los expertos forestales. Pero lograrlo sería un progreso sustancial en la prevención de incendios forestales. En enero del 2020, Newsom declaró que la misión se completó. Dijo que los proyectos en conjunto habían tratado estos 90,000 acres, pero los datos analizados por Cap Radio y California Newsroom de NPR muestran que Coal Fire trató solo una pequeña fracción de eso. Solo se trató el 13% de los 90,000 acres. En otras palabras, Newsom exageró el número en un asombroso 690%. Para darle un ejemplo, en el condado de Mendocino, el proyecto de reducción de combustibles Yucca de Coal Fire cubrió menos del 3% del área total designada. El área en rojo, como pueden ver aquí, es donde realmente se hizo el trabajo. Coal Fire admitió que la cifra de 90,000 acres no era necesariamente el área tratada, pero eso no equivale a lo que había dicho Newsom. Al comienzo de su orden ejecutiva del 2019, dice que California experimentó la temporada de incendios forestales más destructiva en la historia del estado en el 2018. Y bueno, entonces bajo la dirección de Newsom se quemaron 4.3 millones de acres en 2020. Eso fue más del doble del récord del 2018. De hecho, el gobernador de California también ha exhibido sus extravagantes afirmaciones falsas de logros en otros temas. En abril, se jactó de que en medio de la pandemia, California estableció un modelo nacional para ayudar a resolver la falta de vivienda. Newsom afirmó que todo el país estaba replicando su modelo, que estaban enviando personas sin hogar a hoteles. La realidad está lejos de eso. Newsom ha estado creando incentivos para atraer a personas sin hogar de otros estados. California todavía tiene la peor población sin hogar del país. Sus falsas afirmaciones convierten a Newsom en su propio enemigo. El Dixie Fire nos ha recordado cómo el gobernador socava repetidamente su propia credibilidad. Los buenos libros tienen un impacto duradero. El momento de tu vida en el que probablemente leas más es cuando todavía estás en la escuela. Para la mayoría de las personas tenemos más tiempo libre en la infancia y la adolescencia para leer, y nuestra comprensión de la vida de los niños es bastante limitada. Pero cuando somos niños, con la ayuda de los libros, aprendemos cosas que no hemos experimentado o que no pudimos experimentar. La cosmovisión que teníamos y los valores morales que aprendimos a una edad temprana definitivamente nos afectarán durante toda la vida. En la actualidad, es más que evidente que la lectura también se vea envuelta en drásticos cambios, y muchas de estas veces no son los más positivos.
Así que si no estás seguro de lo que tu hijo está leyendo o si deseas encontrar buenos libros de educación para que tus hijos lean, la historia de Jenny Phillips te ayudará enormemente. Phillips es la fundadora de Good and the Beautiful, una empresa de planes de estudios de educación en el hogar. Además de los recursos de educación en el hogar, la compañía ofrece a las familias una lista y una biblioteca de libros sanos desde finales del siglo XIX hasta los tiempos modernos. La compañía clasifica los libros en 3 categorías: libros buenos y hermosos, libros de montaña rusa y libros indignos. Entonces, ¿qué son los libros buenos y hermosos? Phillips dice que son los libros de contenidos honestos, puros y encantadores, virtuosos y dignos de elogio. Sin embargo, la búsqueda de libros buenos y hermosos no es tan fácil. Hace unos 11 años, cuando su hija de 9 años, Kate, llegó a casa después de la escuela, Jenny estaba esperándola en su pórtico con un sándwich hecho especialmente para ella. Estaba emocionada de ver a su hija. Kate llegó con una amiguita y le preguntó a su mamá: «Oye, mamá, ¿puedo ir a jugar con mi amiga?». A lo que Jenny contestó que por supuesto, pero que primero tenía que pasar a la casa y pasar un tiempo en familia. Su hija se burló de su sugerencia. Jenny cuenta que Kate y su amiguita pusieron los ojos en blanco a la par y le dijo: «¿Tiempo en familia? No necesito tiempo en familia», y se fue. Ante la respuesta de su hija, Jenny se sintió devastada. Desconcertada por el origen de esa actitud, Jenny consideró todas las posibles causas de la mala educación de su hija. Ella dijo que eran una familia buena y amorosa que oraba. No eran perfectos, pero se esforzaban mucho en enseñarle a sus hijos un buen carácter. También se habían dado cuenta hace mucho tiempo del impacto en el corazón y la mente de sus hijos por parte de las películas, la televisión y la música inapropiada. Esa noche, Jenny estaba limpiando el dormitorio de Kate. Tomó uno de sus libros y leyó una frase en la que el personaje principal se burlaba de su madre. Se sorprendió y comenzó a leer los libros de su hija, que su hija sacaba de la escuela. Todos tenían lindas portadas, sin embargo estaban llenos de todo lo que ella y su esposo estaban tratando de enseñarle a no hacer. La especialidad de Jenny en la universidad fue inglés. Rápidamente reconoció que los libros que estaba leyendo su hija eran todos de lectura rápida, de ritmo rápido y de bajo mérito literario. Le ponía triste al ver que Kate no apreciaba ni deseaba la literatura verdaderamente buena. Jenny dijo que los comportamientos groseros estaban literalmente en todos los libros que su hija había estado leyendo. Decidida a intervenir la dirección en la que se dirigía Kate, su hija, Jenny comenzó a leer previamente todos los libros que Kate traía a casa de la escuela. Ni uno solo era apropiado. Jenny tuvo que darse a la tarea de buscar para encontrar buenos libros para su hija. Una búsqueda que llevó finalmente a Phillips a crear y publicar una lista de libros y una biblioteca de libros sanos. La biblioteca consta de cientos de libros clásicos que antes estaban agotados, pero ahora son publicados por The Good and the Beautiful, así como muchos libros nuevos y originales. Pero el aprecio de Kate por los libros buenos y hermosos no fue fácil. Su hija se negó a leer los libros que Jenny eligió para ella, diciendo que eran aburridos y tontos. Para que ella comenzara a leer solo buenos libros, Jenny decidió pagarle. Más tarde, al darse cuenta de que la maestra de la escuela de su hija estaba leyendo libros irrespetuosos en voz alta en clase, Jenny y su esposo sacaron a Kate de la escuela y comenzaron la educación en el hogar. 2 años después, su persistencia finalmente dio frutos. Kate comenzó a amar los buenos libros que leía y llegó al punto de que para Navidad estaba pidiendo libros viejos y hermosos de finales del siglo XIX que estaban coleccionando. Jenny dijo que los libros sanos llenaron su mente y volvieron su corazón hacia el amor por la naturaleza, el aprendizaje, la familia y la literatura sana y bien escrita. Después de ver cómo la lectura solo de libros con mérito moral cambió por completo a Kate para mejor, Jenny se inspiró para ayudar a otros a encontrar ese camino. Creó una lista de libros gratuitos y lanzó el plan de estudios de educación en el hogar The Good and the Beautiful, que enfatiza la familia, Dios, el carácter elevado, la naturaleza y la literatura sana. Durante su viaje, Jenny también aprendió cuán increíblemente deteriorados se habían vuelto los libros que habían comenzado hace 2 siglos. Por ejemplo, en 1950, solo un cuarto de página de cada 100 páginas enfatiza las lecciones morales. Con esta referencia, ¿puedes imaginar cómo son los libros de hoy? Les animo a que se familiaricen con lo que están leyendo sus hijos y encuentren la respuesta ustedes mismos. Si después de esta historia inspiradora estás pensando en dar el paso con tus hijos en el mundo de los buenos y hermosos libros, Jenny tiene algunos consejos para ti. El primer paso es eliminar todos los libros inapropiados. Los niños solo necesitan sumergirse en libros buenos la mayor parte del tiempo para que dejen de ser insensibles. Esto puede llevar años, pero algunos niños
Con el tiempo, sumergidos en los libros limpios y poderosos, tendrán la capacidad de discernir por sí mismos, porque ya no son insensibles al comportamiento grosero y superficial. Tendrán que ayudarlos hasta que lleguen a ese punto. La persistencia es clave. No se asuste cuando su hijo le diga que los libros buenos son aburridos. Es de esperarse. Eso se debe a que están acostumbrados a los libros de ritmo rápido y sobre todo a las emociones. Dele su tiempo. El poder de los buenos libros hará maravillas en sus hijos si persisten el tiempo suficiente. Vale la pena. Vale la pena el esfuerzo de guiar a los niños a apreciar los buenos libros, ya que los libros y los medios de comunicación han contribuido a insensibilizar a muchos niños y a adquirir un montón de comportamientos irrespetuosos. Jenny dice que los niños en realidad tienen una capacidad asombrosa para discernir qué es apropiado y qué no. Cuando llegue ese punto, los niños comenzarán a buscar lo bueno y lo bello por sí mismos. Un representante del Pentágono dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden solicitar una exención de la vacuna COVID-19 que pronto será obligatoria. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que existe una posible exención religiosa para cualquier vacuna obligatoria y que el departamento se toma en serio la libertad de religión y culto. Los miembros del servicio también pueden solicitar exenciones médicas, pero uno no puede objetar el mandato solo porque no quiere vacunarse. Según el Departamento de Defensa, más del 73% de los miembros militares en servicio activo han recibido al menos una dosis hasta la fecha. Al mismo tiempo, parece que la mayoría de las compañías aéreas no quiere que el mandato de la vacuna rechace a sus clientes. ¿Por qué lo harían? Las aerolíneas acaban de empezar a recuperarse de la pandemia. 3 de las principales aerolíneas estadounidenses, American, Delta y Southwest, no exigen que el personal o los clientes se vacunen, aunque no lo han descartado definitivamente como una política futura. Un representante de Southwest dijo: "Seguimos alentando encarecidamente a nuestros empleados a que se vacunen y compartan con nosotros su estado de vacunación. Pero más allá de eso, no tenemos nada más que compartir". Sin embargo, United, el mayor competidor de las 3 aerolíneas, anunció la semana pasada que requerirá que sus empleados con sede en Estados Unidos se vacunen. Como incentivo, los empleados vacunados que carguen con sus registros de vacunación en la empresa recibirán el pago de un día adicional. Los empleados de United deben estar completamente vacunados antes del 25 de octubre o 5 semanas después de que la FDA otorgue la aprobación total, lo que ocurra primero. Si no cumplen con la orden, excepto por razones religiosas o de salud, los empleados enfrentarán el despido. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dio a conocer públicamente el texto completo de la propuesta de presupuesto de 3,5 billones del senador Bernie Sanders hace 2 días. Apenas unas horas más tarde, el Senado aprobó la legislación en línea con los partidos. Sanders describió el proyecto de ley como la legislación más importante y completa para los trabajadores que el Senado ha abordado desde Franklin Roosevelt. Pero nosotros sabemos que la gigantesca propuesta de presupuesto es en realidad la iniciativa de agenda socialista de izquierda más completa que haría que todos los estadounidenses dependan del gran gobierno. Pero, ¿qué hay exactamente en la factura? Veamos. Ciudadanía para inmigrantes ilegales. Sanders afirmó que la reforma migratoria está pendiente desde hace mucho tiempo y que necesitamos un camino hacia la ciudadanía para los millones de trabajadores ilegales y familias en el país. El Comité Judicial tendrá hasta 107 mil millones para otorgar la ciudadanía a los inmigrantes ilegales. Cuidado infantil y educación secundaria gratuitos. Para esto, están designando una parte significativa del presupuesto. Más de 726 mil millones se dedican a la educación. La legislación proporcionaría subsidios a los padres para el cuidado de los niños y los trabajadores de cuidado de niños recibirían salarios más altos. Sanders promocionó la cita objetivo. Ninguna familia trabajadora en este país debería pagar más del 7% por el cuidado de sus hijos. Otra forma de decirlo, el cuidado de los niños se volverá más caro y los estadounidenses dependerán del gobierno para pagarlo. El proyecto de ley también creará un jardín de infancia gratuito para niños de 3 y 4 años. Los demócratas no son lo suficientemente audaces para hacer que todas las universidades y colegios públicos sean gratuitos aún, pero habrá colegios comunitarios gratuitos de 2 años. Vivienda federal.
332 mil millones se destinan a subsidios gubernamentales para viviendas asequibles y de bajos ingresos. Esto allana el camino para que los demócratas aprueben más leyes de reforma de la vivienda. Reformas de salud. El proyecto de ley aumentará los salarios de los trabajadores de la salud. También legislará la licencia de familiares pagadas y por enfermedad. El Comité de Asuntos de Veteranos tendrá 18 mil millones para mejorar las instalaciones de la DEA. Políticas agresivas para alejarse de los combustibles fósiles. El presupuesto asigna un total de 265 mil millones para cotizar, transformar el sistema energético lejos de los combustibles fósiles de una manera extremadamente agresiva. Este dinero se gastará en investigación, implementación de energía alternativa y financiamiento de agencias reguladoras como la Agencia de Protección Ambiental. Los demócratas buscan abolir aún más la industria de los combustibles fósiles, proporcionando incentivos a las empresas para reducir las emisiones de carbono. ¿Cuántos empleos estadounidenses en el sector del petróleo y el gas estarán en juego debido a este impulso agresivo de energía verde? Aún no lo dicen. Aumento de impuestos. Los demócratas se centrarán en aumentar los impuestos a los ricos y las corporaciones. La recaudación de impuestos del IRS se volverá más agresiva para no aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000 al año. Con el precio de 3,5 billones para el 2031, el déficit aumentaría en medio billón y la deuda nacional alcanzaría los 45 billones. Sin embargo, a los demócratas les apasiona su enorme acuerdo presupuestario. Presionaron a la Cámara para que se interrumpa el receso de agosto para considerar la propuesta. Los representantes están programados para regresar a la sesión el 23 de agosto. Los demócratas aún pueden enfrentar una dura batalla para aprobar la versión final. Los demócratas progresistas y moderados de la Cámara de Representantes están debatiendo si deberían considerar la propuesta de presupuesto y el proyecto de ley de infraestructura bipartidista como un paquete o como dos proyectos de ley separados. Algunos demócratas de centro en el Senado también tienen reservas sobre la cifra presentada para el presupuesto, ya que la medida eventualmente volvería al Senado para una votación final. El destino del paquete de sueños de los demócratas aún está en el aire. Y con esta noticia hemos llegado al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Te invito a que puedas seguirnos en nuestro canal de YouMaker, una plataforma libre de censura. También unirte a nuestra sala de chat en Telegram si aún no lo has hecho. Gracias por tu apoyo. Sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.